¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Mariana Orellana de Nutrinetas y pues el día de hoy voy a compartir con ustedes una mini neta que va a ser muy cortita, pero va a ser con mucha sustancia y pues sobre todo, digo, vamos un poco tarde, pero todavía estamos conmemorando el Día Mundial de la Diabetes mellitus que acaba de pasar hace algunos días y pensaba que podría yo platicar o compartir con ustedes y que tuviera alguna relación con esto y que pudiera apoyar a las personas que viven con diabetes o a los nutriólogos, nutriólogas que tratan con pacientes que viven con diabetes. Y pues el tema que voy a abordar en esta mini neta y el mensaje que voy a compartir con ustedes va a ser la neta del automonitoreo de la diabetes. ¿Y por qué elegí este tema? Porque mucho hemos escuchado, sobre todo las personas que nos dedicamos a tratar personas que viven con diabetes como una servidora. Soy educadora en diabetes, tengo más de 14 años trabajando con enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las cuales la mayoría de mis pacientes viven con esta enfermedad. Pues mucho hemos escuchado, ¿no? A lo largo de todos este tiempo de investigación y demás que hablan sobre el automonitoreo y en los últimos años todavía se ha hecho mucho más hincapié en insistir a los pacientes en el automonitoreo, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que se ha visto en la evidencia es que el automonitoreo es un pilar que ayuda. Sí, no es el único, evidentemente hay muchas otras situaciones que hay que cuidar, pero es un pilar que ayuda bastante para el control de la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. Incluso si revisamos el último consenso de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes que publicaron en el 2020, y también si checamos las guías de la propia ADA, las más actualizadas, ponen tres pilares básicos en las recomendaciones para el manejo del control de la enfermedad. Como prioridad ponen siempre el automonitoreo de la glucosa, la dieta y la actividad física. Entonces están hablando de estilo de vida, básicamente es en lo que más está haciendo hincapié, y en automonitoreo, ¿no? Y el hablar de la palabra automonitoreo, si ustedes buscan desde cuándo hay evidencia al respecto, en realidad desde 1977 se habla de esto, tal vez antes, y si hacen una búsqueda, por ejemplo, rápida en PubMed sobre el tema de cuántos papers o cuántas investigaciones hay que estén relacionadas con el tema de diabetes y automonitoreo, van a encontrar más de 8,000 publicaciones. Quiere decir que es un tema que ha interesado a muchos y que es un tema que se ha estudiado y que, como les decía, tiene evidencia y tan tiene evidencia que las guías lo ponen como parte de los pilares de recomendación principal para que una persona que vive con diabetes está en control. Aquí entonces es donde entra la pregunta de qué es un automonitoreo exitoso, ¿no? Porque probablemente esta información de que es importante, de que hay que incentivarlo, de que hay que hacerlo, que el paciente se debe de comprar un glucómetro, probablemente ya lo conocen, ya habían escuchado esa información, ¿no? Porque es hasta cierto punto trillada, pero para que este automonitoreo sea exitoso, hoy te traigo una neta que probablemente pueda apoyarte más a tratar con tus pacientes o si tú vives con diabetes, a tratar con tu propia enfermedad. Y en este sentido, ¿qué es un automonitoreo exitoso? Lo que yo te recomendaría es que el automonitoreo exitoso es aquel donde no solo se monitorean los niveles de glucosa en sangre, que es lo que normalmente nosotros contemplamos o pensamos cuando escuchamos la palabra automonitoreo en diabetes, ¿no? Pensamos en un glucómetro, pensamos en tiras reactivas, en lancetas y en una persona midiéndose la glucosa capilar. Y sí, eso es parte del monitoreo, ¿no? Y que se puede hacer de muchas formas, dependiendo también de si está recién diagnosticada la diabetes o no. Normalmente cuando es una diabetes de recién diagnóstico y que apenas está empezando con un tratamiento farmacológico, dependiendo si es diabetes tipo 1 o diabetes 2, la recomendación es que se haga un automonitoreo escalonado. ¿Cómo es escalonado? Donde la glucosa se va a medir en ayuno, en el primer horario de la mañana al despertar sin alimento, pero también se va a estar midiendo antes y después de cada comida para ver las variabilidades de la glucosa, para ver si llegaran a existir momentos de hiperglucemia, de hipoglucemia y poder hacer ajustes en el tratamiento. Casi siempre al recién diagnóstico es así, ¿no? Y muchas veces para que la persona no tenga que estarse picando 8 o 10 veces al día, ¿sí?
lo que se recomienda es hacerlo escalonado durante la semana. Si vas a empezar el automonitoreo de la glucosa el lunes puedes empezar midiendo tu glucosa en ayuno, el martes después del desayuno, el miércoles antes de la comida, el jueves después de la, perdón, el miércoles, ya mis abuelas, el lunes en ayuno, el martes después del desayuno, el miércoles antes de la comida, el jueves después de la comida, el viernes antes de la cena, el sábado después de la cena y el domingo a las 3 de la mañana. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque se ha visto que por los cambios hormonales que ocurren en ese horario suele haber hipoglucemias y eso generar hiperglucemias reactivas a la mañana siguiente o poner en riesgo a la persona durante la madrugada cuando está dormida, ¿no? Básicamente ese es como el automonitoreo que a lo mejor ustedes ya conocían en temas de la glucosa en sangre y este automonitoreo tan específico y tan intensivo normalmente es al diagnóstico durante las primeras semanas después de un diagnóstico, ¿no? Después, dependiendo de si ya está bien sustentado o más bien establecido el tratamiento farmacológico, si se ve que hay un control de la glucosa, entonces la persona puede ya no estarse automonitoreando de una manera tan constante, sino estar teniendo un automonitoreo semanal como el médico o el profesional de la nutrición lo indique, ¿no? Normalmente, repito, haciendo mediciones que involucren horarios de ayuno y que involucren también horarios postpandriales después de las comidas. Ese diríamos, pues ese es el automonitoreo exitoso. Sin embargo, yo les decía, el automonitoreo exitoso es aquel que no solo mide los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué más tendría yo que automonitorear? Se deben de monitorear metas conductuales. ¿Y qué es eso de una meta conductual? ¿O por qué debemos de tener metas conductuales? Y aquí los vuelvo a traer a las guías más recientes de la ADA y a todos estos censos internacionales que existen sobre el manejo de la diabetes mellitus y incluso también sobre enfermedades cardiovasculares, sobre obesidad, todas las que son enfermedades crónicas, han puesto estas guías mucha atención en los últimos años a los cambios conductuales y a los estilos de vida. Cambios conductuales que precisamente apoyen a que la persona modifique su estilo de vida, que sean personas más activas, que se cambie el patrón de alimentación, ya no tanto basándonos en un porcentaje de macronutrientes específicos, sino en un patrón más saludable, más sostenible, más sustentable, ¿sí? ¿Y por qué las guías insisten en esto? Pues porque en realidad, si pensamos con pensamiento crítico, el ver un nivel de glicemia en sangre, ¿sí? Cuando hacemos un automonitoreo capilar, en realidad es el resultado de toda una cuestión fisiológica que está sucediendo en el organismo y que está impactando, pero el nivel de glucosa en realidad es un resultado, ¿sí? De algo que está atrás. Y mucho de la fisiopatología de la diabetes tiene que ver, sobre todo de la diabetes mellitus tipo 2, tiene que ver con una cuestión de estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene que ver con conductas, ¿sí? Entonces, sí, midamos la glucosa capilar, automonitoreemos la glucosa capilar, pero también apoyemos a que la persona que vive con diabetes fije metas específicas que le puedan apoyar a cambiar los estilos de vida, porque cambiando los estilos de vida va a ser mucho más fácil y viable, alcanzable, que esa glucosa esté en control, que a final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Encontrar y lo que queremos lograr cuando estamos haciendo un automonitoreo de glucosa. ¿Cómo logramos esto? Les pongo un ejemplo. Una persona que vive con diabetes, que es sedentaria y después de una entrevista motivacional con su nutrióloga, decide que quiere poner manos a la obra con el tema de la actividad física. Si se fijan aquí, el punto número 1 es la persona lo decide. ¿Por qué? Porque el establecer metas es una situación voluntaria, donde yo decido sobre qué quiero trabajar y qué tanto estoy dispuesto a trabajar en eso que quiero cambiar. Una vez que la persona decide y dice, sí, quiero poner manos a la obra en el tema del sedentarismo, quiero ser una persona más activa, ahí lo que se sugiere es que la persona establezca una meta específica, medible, alcanzable, realista, y que a lo mejor de esto ya habían escuchado hablar de las metas SMART. No es el tema de esta neta, pero busquen
el cómo hacer metas SMART, que básicamente es que cubran o que cumplan con estas características, que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que puedan tener o estar fijadas en un tiempo determinado. La persona hace su meta sobre el tema del ejercicio y siempre me preguntan, ¿y qué actividad física es la mejor? Mi respuesta es la que más te guste, porque va a haber más facilidad de que te adhieras a esa conducta. Si te gusta, así no te gusta. Va a haber más facilidad de que te adhieras si la disfrutas, así no la disfrutas. Y les pongo un ejemplo de una meta SMART de esta persona. Ella decide y dice, a mí me gusta nadar, disfruto nadar y es accesible para mí nadar. Entonces, fija su meta que sería nadar 30 minutos lunes, miércoles y jueves de 7 a 8 de la mañana, acompañándome de mi mejor amiga, porque eso lo va a hacer más alcanzable. Sí, si alguien me acompaña voy a tener más motivación y mi amiga ya me dijo que sí, que le entra junto conmigo a la meta, iniciando el lunes 28 de noviembre. Si se fijan, no nada más está poniendo hacer más ejercicio, porque eso no es una meta, ese es un deseo que se puede quedar en el aire. Está aterrizando el simple deseo a una meta que puede medir. ¿Por qué? Porque está poniendo días específicos, tiempos específicos, horarios específicos, y ahí es donde entra el automonitoreo, porque no estamos hablando de establecimiento de metas, estamos hablando de automonitoreo, pero las conductas no se pueden automonitorear si no existe una meta de esa conducta que yo quiero modificar. Por eso el punto número 1 es fijar la meta y después de esto la meta se va a convertir entonces en un indicador, así como la glucosa es un indicador de control. ¿Sí? Esta meta también se va a convertir en otro indicador de control, que la persona también va a estar automonitoreando al igual que sus niveles de glucosa en sangre, ¿sí? ¿Cómo es que esta meta entonces se automonitorea o entraría dentro de mi plan de automonitoreo? Aquí nosotros como nutriólogos podemos ofrecer a los pacientes, por ejemplo, un calendario, algún formato que veamos que es amigable con la persona, donde ésta pueda registrar los días que cumplió la meta y también los días que no. Y esto los puede poner con stickers, con palomitas, con taches, con caritas felices, con caritas tristes, pero la idea es que quede registrado y que una vez que vuelva a venir contigo a la consulta, revisen en conjunto este registro de automonitoreo y analicen qué cosas facilitaron a que aparecieran caritas felices y qué barreras fueron las que dificultaron y que propiciaron que aparezcan caritas tristes o que hubiera días donde no hubo un apego a la meta. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando identificamos barreras podemos apoyar a la persona a encontrar soluciones a esas barreras y que haya todavía una mejor adherencia al cambio de la conducta o estas metas que la persona fijó. Es ahí donde entonces entre paciente y nutriólogo hacen una lluvia de ideas de las posibles soluciones para esto, se ponen en una balanza los pros y los contras de estas propuestas de soluciones y la persona decide con base a pros y contras qué solución es la que va a aplicar para evitar recaídas y para lograr que su formato de automonitoreo tenga puros checks y que su meta esté y se adhiera a su estilo de vida y se convierta en un hábito, porque eso es lo que buscamos, que una conducta que en este caso inicialmente es una meta, la logre hacer de forma repetitiva por lo menos 3 meses para poder garantizar de alguna manera que pueda haber adherencia y que esto se convierta entonces que ya no sea una meta, que sea parte del estilo de vida, de los hábitos saludables de la persona. Ese es un automonitoreo exitoso, donde involucramos entonces conductas, donde involucramos metas metas conductuales, no metas de kilos, no metas de glicemias, de niveles de glucosa, sino nos vamos más atrás. Aquellas situaciones que van a impactar en que la glucosa esté en control, como son los estilos de vida, porque repito, así lo dicen las guías, ¿no? En conclusión, sigamos incentivando el automonitoreo de la glucosa en sangre. Ese debe de continuar. El paciente que vive con diabetes debe saber utilizar un glucómetro, debe saber cuáles son los niveles de alerta, tanto de hipoglucemias como de hiperglucemias. Debe ser educado y debe de ser guiado en qué hacer en caso de una hipoglucemia, qué hacer en caso de una hiperglucemia. Pero en tema de automonitoreo, la recomendación y la neta del día de hoy es agreguemos el automonitoreo de metas conductuales.
que se puedan convertir en indicadores de modificación del estilo de vida y apoyen a que la persona logre verdaderamente tener el control de la enfermedad. Y una buena noticia para cerrar esta mini neta es que el automonitoreo no solamente tiene evidencia en diabetes mellitus, sino que tiene evidencia también en muchas otras situaciones, como por ejemplo obesidad, enfermedades cardiovasculares, básicamente todas aquellas que necesiten mejorar estilos de vida y tener apego a los tratamientos médicos y nutricionales. Ahí hay evidencia de manera que el automonitoreo se puede aplicar en muchas otras circunstancias y el reto que tengo hoy para ti es que empieces justo por ti. Piensa en una conducta del estilo de vida que quieras mejorar el día de hoy. Puede ser tomar menos refresco, puede ser hacer ejercicio, puede ser tomar más agua. Solo recuerda fijar este objetivo a manera de meta SMART, donde pongas específicamente cuántos vasos de agua quieres tomar al día, cómo le vas a hacer para lograrlo, cuándo vas a empezar a trabajar sobre esto, ¿sí? ¿Cómo lo vas a medir? Ten un formato de automonitoreo donde puedas ir monitoreando tu progreso, tu avance, tu adherencia a esta meta. Identifica barreras y facilitadores. Haz uso de los facilitadores que estés viendo que te ayudan a cumplir con la meta y propon soluciones para las barreras que encuentres y de esa manera lograrás también más éxito en el cumplimiento de tu meta. Un gusto compartir hoy con todos ustedes y pues el automonitoreo es la neta. Que tengan un excelente día. Nos vemos.